El milagro más grande que puede haber en el ser humano es poder convertir su corazón a Jesús, aceptar a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Amén. Entonces el día de hoy vamos a empezar una serie, amén, una nueva serie, se llama Claramente Diferente. Amén. Esta nueva serie se llama Claramente Diferente. ¿Por qué hemos titulado esta serie de esta manera? Es porque después que Jesús partió hacia la presencia del Padre, podemos darnos cuenta que cuando Jesús parte, deja siempre un legado maravilloso en sus discípulos. Y el legado más grande es poder que ellos sigan compartiendo las buenas nuevas, lo que habían aprendido de Él, lo que Él les había enseñado. Y ahora que vamos a estar viendo, vamos a estar iniciando en esta serie, muy pocas veces, déjeme decirle, muy pocas veces o muy pocas ocasiones en la vida se dijeron palabras tan sabias y tan eficaces, con tanta sabiduría y directos hacia un grupo de personas. Y Jesús era un experto para eso. Y cuando Él dijo estas palabras que vamos a leer en un momento, lo hizo con un solo propósito: de que los discípulos entendieran el llamado que Jesús había hecho para sus vidas. ¿Cuál es el propósito más grande de nuestra vida? Es entender el llamado y el propósito. ¿Sabe? El llamado no es nada más para los pastores, para los evangelistas, para los cantores. El llamado es para todos. Amén. Dígale a su hermano, el llamado es para ti. Amén. Tú tienes un llamado. Eres llamado por el Señor. Tú tienes un llamado. Amén. Así es que podemos darnos cuenta, amados hermanos, que cuando Jesús se refiere en este pasaje, vamos a leer la escritura en ese pasaje, en Mateo capítulo 5. Amén. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Jesús, viendo una gran multitud, estos primeros pasajes son del Sermón del Monte, donde Él se junta con los discípulos. Y aunque había muchas personas allí, el mensaje no era para la multitud. El mensaje en ese momento Jesús se los dio a los discípulos. En ese momento el mensaje fue para los discípulos directamente. Había algo de suma importancia que notar aquí, amados hermanos, en este sermón. Jesús quería claramente que entendieran cuál era su llamado. Si nosotros como creyentes no hemos entendido cuál es nuestro llamado, tenemos que seguir buscando la presencia de Dios. Tenemos que seguir buscando la presencia del Señor en oración, buscando el rostro de Jesús para que Él nos muestre el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Algunos ya saben su llamado, pero hay que poner a trabajar donde Dios los ha llamado, a lo que Jesús les ha mandado a hacer. Amén. Después de la partida de Jesús, muchos de los discípulos quedaron confundidos. Algunos se querían regresar a sus antiguos trabajos, pero Jesús no quería eso para ellos. Los había llamado con un propósito. Estuvo enseñándoles por más de 3 años el llamado y el propósito que había para sus vidas. El propósito y el llamado no era que ellos regresaran a su antigua profesión, a su antiguo trabajo. Algunos se querían regresar a la pesca, algunos eran recobradores de impuestos, otros eran diferentes trabajos que ellos tenían. Y podemos darnos cuenta que el llamado que Jesús nos ha hecho es alcanzar a otros para su reino. El llamado que Jesús nos ha hecho es seguir expandiendo el reino de Dios. Amén. Seguir expandiendo las buenas nuevas de salvación. Ese es el llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Es por eso tan importante, amados hermanos, al hablarles de esta manera, les estaba recordando una vez más el llamado que les había hecho. Es por eso que he titulado El llamado de Jesús para mí. ¿Qué es el llamado de Jesús para ti? Qué bendición, amados hermanos, poder ser parte de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra con la humanidad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Si usted tiene la notita por ahí, subraye llamados allí.
Dios los ha escogido. Dios nos ha escogido. Y había razones importantes por las que Dios nos había llamado. Jesús los había llamado para alcanzar a más y más multitudes. Eso es lo más maravilloso. Sus discípulos lo tenían que ver con más claridad. Y es por eso que Jesús en algunas ocasiones, él hasta les repetía, de cierto les digo. Quería recalcarles realmente lo que él quería dejarles y quería que ellos entendieran claramente cuál iba a ser su función después de que él no estaría. Qué bendición, amados hermanos. Una de las cosas que Jesús quería que entendieran y quería que vieran, en el primer punto que tiene usted por ahí, es la compasión. La compasión. En Mateo capítulo 9, amados hermanos, dice de esta manera: y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión. ¿Qué era lo que Jesús quería que entendieran los discípulos? Porque vio que era gente confundida. El llamado para ti, el llamado para mí, es que volteemos a nuestro alrededor y miremos a las grandes multitudes, las ciudades, las familias, con la compasión que Jesús estaba mirando ese día a la multitud. Vamos a leer el pasaje completo. Porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias a toda esa gente. ¿Qué es lo más importante? Mire, lo más importante no es que usted y yo hayamos conocido a Cristo, que es una verdad muy importante. Lo más importante no es que usted y yo hayamos sido salvos, y gloria a Dios, por la gracia de Dios hemos sido salvos. Pero lo más importante de nuestro llamado y la salvación que Jesús ha traído a nuestras vidas es para que nosotros entendamos, comprendamos que el llamado de nosotros es poder compartir las buenas nuevas. Compartir las buenas nuevas de salvación, mirar la compasión. Mire, la compasión con la que Jesús nos miró a nosotros en nuestra condición. ¿Cómo era nuestra condición? ¿Dónde estábamos? Jesús nos tuvo compasión. ¿Envió a alguien más? ¿Ustedes se recuerdan? ¿Cuántos recuerdan a la persona que vino y les habló de Jesús? Levante su mano. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. ¡Qué bendición! Yo lo recuerdo con mucho cariño, a pesar de que estaba reacio a las cosas de Dios. Amén. Miraba venir a la prima de mi esposa y decía: ahí viene otra vez esa loca. Y me salía por otra puerta, amén. A veces un día me brinqué hasta por una ventana por ahí. Nunca pensé que iba a estar en este manicomio. Qué bendición, hermanos. Ahora que lo veo, ahora que lo comprendo, ahora que lo entiendo, digo yo: Jesús, ¿cuánto me amas? Tuviste compasión por mí, que yo te rechazaba, que vivía una vida indigna, que vivía una vida separada de ti, de tus principios, de tus valores. Pero mire cómo es el Señor tan bueno. Usted puede ser parte de esa bendición con otra persona. Dicen las estadísticas, más o menos el 92% de los que han confiado en Jesús no han ganado un alma para Cristo. Es triste. El 92% dice las estadísticas que nunca han ganado un alma para Cristo. El llamado que Jesús está haciendo para ti es que Dios quiere usarte para cosas grandes. Quiere usarte para que tú compartas, que mires la necesidad. Mira, yo sé claramente que ahí donde tú vives, en tu vecindario, en el área donde tú vives, sabes que hay gente que tiene una gran necesidad de Jesús. Y Jesús te quiere usar a ti. Jesús quiere usarte a ti para que tú les compartas las verdades del amor de Dios. No tienes que preparar un sermón específico, solo tienes que decirle cómo era tu vida y cómo Jesús ha transformado tu vida. Ese es el milagro más grande.
Y puedes compartírselo a tus amigos. Es por eso dice que al ver Jesús, la gran cantidad de gente que lo seguía, Él tuvo compasión por ellos. Y Él quería, mire, cuando sentó a los discípulos para hablarles, no sentó a la multitud, después les habló. Pero primero les habló a estos discípulos, a sus discípulos. Jesús quería que ellos se entendieran y que tuvieran compasión. El mismo corazón de Jesús quería impartírselos a ellos, las mismas palabras, lo que Él sentía, Él quería impartírselos a los discípulos para que ellos entendieran que cuando Él no estuviera, ellos pudieran caminar igual, con la misma compasión por otros. Amén. Dice la Biblia que Jesús los miraba como ovejas que no tienen pastor. Fíjese. Hay características muy importantes de las ovejas. Una, no se pueden defender. No tienen garras, no tienen, mire, veloces no son. Son bien mansas. No tienen dientes grandes para defenderse de sus depredadores. Jesús miraba así a la multitud. Los miraba indefensos. Como que no tuviera nadie quien los cuidara, ningún pastor que los protegiera, nadie que los cuidara. Y quería dejarles bien claro a los discípulos el llamado que ellos tenían. A ustedes les he dejado el mensaje, a ustedes les he dejado la palabra y quiero que ustedes cuiden de ellos. Hablemos de Jesús, amados hermanos, hablemos de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y miremos a nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestra nación. Amados hermanos, vemos cómo cada día va en decadencia la nación en general y el mundo entero. La violencia se ha incrementado, las familias disfuncionales, todos los problemas que hay en medio nuestro. Ahora a lo más malo le dicen, bueno, usted puede patear un perro y lo meten 3 años a la cárcel, pero usted puede abortar y no le dicen nada. Usted puede tirar a un bebé y parece que no pasa nada. Fíjese qué triste hasta donde hemos llegado. Ese tipo de compasión. A lo mejor a veces no podemos ir y hablar directamente con la persona y va a decir, pues es mi decisión. Pero lo que sí podemos hacer es doblar nuestras rodillas. Que Jesús cambie el rumbo de esta nación, de esta ciudad. El corazón de los hijos de Dios tiene que ser un corazón compasivo. Eso es lo que lo va a identificar a usted como un seguidor de Jesús. Alguien que tiene compasión y mira a los demás con esa compasión que Jesús los miraba. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, es que hay mucha necesidad, pero hay muy pocos obreros. Hay tanta necesidad, pero hay muy pocos que quieren pagar el precio. Jesús les dejó bien claro a sus discípulos, mira, había muy pocos que lo seguían, o había multitudes, pero probablemente muchos lo seguían por los milagros, por las cosas que hacía. Muy pocos lo siguieron para pagar el precio. Muy pocos lo siguieron por el precio que tenían que pagar. Y por esos pocos, usted y yo estamos aquí. Jesús quiere usarlo a usted. Jesús quiere usarlo en este tiempo a usted. Mire, si Jesús hubiera querido, hubiera mandado a Pablo en este tiempo. Jesús hubiera mandado a otros. Pero a Jesús le plació mandarlo a usted y a mí para que hagamos ese trabajo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso, esta es una necesidad, una gran necesidad urgente. Hay mucha gente, amados hermanos, tenemos que tener los ojos bien abiertos para ver las grandes necesidades que tiene la gente hoy en día. Las grandes necesidades que hay de seguir hablando de lo que Jesús quiere en su vida y en el llamado que Dios ha hecho para usted. Jesús te ha escogido a usted para este trabajo. Dile al que está a tu lado, Jesús te ha escogido para este trabajo. Amén. Él lo ha escogido a usted para este trabajo. Y Él quiere que usted haga ese trabajo. ¿Sabe? A veces la gente se pone contenta porque trabajan en las mejores compañías. Pero trabajamos para el reino de Dios, que es lo más importante. Y eso nos debería de llenarnos de gozo, de satisfacción. Amén. Eso nos debería de llenar de orgullo, de decir, soy un embajador de Jesús aquí en la tierra. Soy alguien que comparte las buenas nuevas de Jesús aquí en la tierra. Hay mucha gente, amados hermanos, que está confundida e indefensa. Y usted puede aclararles las verdades del Evangelio. Amén. Es por eso,
Cuando vemos en la palabra de Dios, en el libro de Jonás, en el capítulo 4, no quiero ser muy extenso en todo el pasaje, pero quiero que entienda esto. Dios le respondió a Jonás: ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. Otra versión dice: en esa ciudad vive gente que no sabe distinguir en lo que es su mano izquierda y su mano derecha. O sea, están tan confundidos. Fíjese, el Señor había mandado al profeta Jonás a hablarles. Era una ciudad que estaba viviendo en pecado. Y el Señor dijo: bueno, Jonás, tú vas a ir ahí y vas a pregonar las buenas nuevas de salvación. Y cuando Jonás mira cómo el Señor tiene misericordia de esa gran ciudad, Jonás se enoja. Y Dios le prepara ahí una calabacera y va y se sienta Jonás muy contento. Y el Señor, bueno, seca la calabacera y él se molesta también por eso. Y se molesta porque él tiene compasión de la gente. ¿Se lo merecía la gente? No, pero Dios es un Dios de misericordia. Y la misericordia tiene que ser un distintivo del creyente. La misericordia tiene que ser algo que te distinga a ti como hijo, como hija de Dios. No decir: esa persona ni se lo merece, ¿para qué le hablo de Jesús? Ese era el corazón de Jonás. Yo sabía que ibas a actuar así, yo te conozco. Dice Jonás: ¿cómo no iba a tener compasión si hay 120,000? ¿Sabe cuántas personas hay en Fresno más o menos? ¿Usted sabe? ¿Cuántos saben más o menos cuántas personas viven en Fresno? Un promedio. Más de 500,000, ¿verdad? 500,000 de personas. 500,000 personas más o menos hay en la ciudad de Fresno. En este lugar hay cupo para 2,800. Los otros tendrían que esperar en el patio para el siguiente servicio. Hay más de 500,000 de personas. Usted se pone a pensar: ¿cuántas personas de esas no conocen a Jesús? Muchas de ellas. Amados hermanos, Jonás se molestó. Jonás se puso: oye, Señor, ¿por qué haces eso? Esta gente no se lo merece, mira lo malo que es. No, es que yo no voy a ir al West Side de Fresno, parece que es lo peor. Mejor me voy para Clovis. Allá para qué lado, no, o sea, que me quiten el carro allá. Y ahí podemos pensar: no, a ese lugar no voy a ir. Es que esa familia, no, yo creo que no me van a recibir. Mire, cuando Jesús envió a los discípulos, los envió con un propósito: vaya y lleven mi palabra. Digan lo que ha pasado, digan lo que ha pasado en sus vidas. Tengan compasión por las familias, por la ciudad. Ahí empezó. ¿Qué empezó ahí? Jesús empezó con esto que les voy a decir enseguida. En el punto número 2, comenzó Jesús un discipulado con ellos. Comenzó Jesús un discipulado con ellos. Comenzó a explicarles y a enseñarles. Amén. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que ellos entendieran. ¿Por qué es importante que usted asista a un grupo pequeño? Si usted no asiste a un grupo pequeño, le invito a que lo haga. Hay más o menos 6 grupos ahorita que tenemos a media semana. Nos reunimos más de 50 hermanos en esos grupos. Es importante que nos unamos para juntos fortalecernos en el Señor y poder compartir las buenas nuevas de salvación. Nos llenamos nosotros de la palabra, pero a la misma vez el propósito es ir y sembrar la semilla en los corazones de alguien más. Nosotros no vamos a traer la salvación a las personas, nosotros vamos a hacer un puente. El Espíritu Santo va a ser el que es eficaz para tratar de convencer a aquel que está en pecado. Amén. El Espíritu Santo. Es por eso tan importante el discipulado. Es por eso cuando usted recorre la Biblia, grandes hombres de Dios tenían discípulos que estaban formando. Moisés tenía a Josué, Elías, Eliseo, Pablo, Timoteo, y así sucesivamente podemos darnos cuenta. Ellos les enseñaron para que ellos pudieran dejar un legado más adelante a las generaciones venideras. Es por eso que Pablo le habla a Timoteo en este pasaje. Y en el versículo 1 le dice, y en el capítulo 2 dice: Timoteo le habla: mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús.
Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. ¿Qué le está diciendo ahora él a Timoteo? Le dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitírselas a otros. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba instruyendo y lo estaba enseñando con un propósito, para que él mismo enseñara a otros y les dijera las verdades del Señor. Las grandes multitudes son importantes y en ese momento lo estaban siendo para Jesús y en ese momento lo tienen que ser para nosotros también. Cuando él estaba enseñando estas palabras, estaba únicamente centrado en que sus discípulos comprendieran y entendieran esta verdad maravillosa. Estas son de las verdades más maravillosas que la gente puede entender. Que la gente puede confiar en el llamado de Jesús. Es por eso que siempre les animamos. Síganse instruyendo en la palabra del Señor. Sígase reuniendo con los hermanos. Sígase animando unos con otros, fortaleciéndose. Porque así es la única manera que vamos a poder impactar. Amén. Dios nos creó, amados hermanos, para unidad. Incluso cuando Él hizo la tierra, hizo todo lo demás, Él no estaba solo. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí. Nos necesitamos unos a otros, amén. Es por eso que es esencial que entendamos el llamado de Jesús en este tiempo. Nos ha escogido para llevar las buenas nuevas de salvación. Y lo último que Jesús quería que entendieran era el compromiso. Los discípulos tendrían que comprometerse, amén. Comprometerse. Tenía que haber un compromiso en sus vidas. Eso es lo más importante, que seamos hombres, mujeres de palabra. Que hagamos un compromiso donde Dios nos ha llamado al trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Mire, a unos los encontró pescando, a otros los encontró recaudando impuestos y Él les dijo, vengan y síganme. ¿Qué hicieron? Hicieron un compromiso con el Señor para seguirlo, servirlo, amarlo, confiar en Él, confiar en todo lo que Él era, y Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin de sus días. Es por eso tan importante, dice Salmos 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. El Dios que te ha llamado, Jesús que te ha llamado a ti, te ha llamado con un propósito. Eres importante para Jesús. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo le gustaría a usted que las generaciones lo recordaran? ¿Cómo le gustaría a usted que las próximas generaciones lo recordaran a usted? Oí una vez un pastor predicar diciendo esto. Y él contó esto. En una ocasión dijo, me tocó estar en un funeral. Y se había muerto el anciano de la familia. Y la persona que estaba llevando el servicio fúnebre dijo, alguien que tenga unas palabras que decir para este hombre. Nadie se paró. ¿Cómo quisiera usted que las generaciones futuras lo recordaran? ¿Qué legado va a dejar usted a la próxima generación? Mire, esta es como una carrera de esas ¿cómo se llama? El que pasan para atrás cuando van corriendo, amén, la estafeta esa que pasan hacia atrás, de relevos, amén. Usted va corriendo la carrera y deja un legado a los que van detrás de usted. Usted no va corriendo solo, va dejando un legado a las personas que van detrás de usted. ¿Qué legado está dejando a sus generaciones? ¿Quién va a tomar la batuta o ese pequeño pedazo de madera o el legado que Dios o el llamado que Dios le está haciendo a usted? Muchos podrán decir, bueno, estoy muy joven, ya de más viejo, pues. Pero oímos decir al hermano pastor la semana pasada, ¿cuánto tiempo desperdicié? Esas palabras se me quedaron en mi corazón. ¿Cuántas cosas pude haber hecho y no las hice? ¿De qué me arrepiento? De no haber hecho tantas cosas que podía haber hecho. Esas palabras tocaron mi corazón. ¿Qué legado vamos a dejar?
Podemos seguir hablando, amados hermanos, tanto y tanto tiempo. Podemos hablar de la generación de José. ¿Cómo impactó su generación? Caleb, Jefté, Gedeón, David, grandes hombres de Dios. ¿Cómo impactaron la generación donde ellos estaban viviendo? Timoteo. ¿Cómo impactará usted la generación que viene detrás de usted? ¿Vivirá una vida nomás sin sentido? ¿O vivirá una vida donde Jesús le está haciendo un llamado a su vida? Mire, estas no son mis palabras, no son las palabras del pastor, son las palabras de Jesús. Jesús le está haciendo un llamado a usted. Cuando Jesús se sentó en la montaña a dar ahí el sermón del monte, Jesús se sentó y sentó a los discípulos, a sus seguidores. Es por eso que quiero que entiendan esto. Mire, Caleb ya estaba de edad avanzada, ya era un anciano, y el Señor lo estaba llamando. José, aunque era joven, Dios lo estaba llamando. ¿Sabes? Dios te está llamando. Jóvenes, adultos. Hermano Federico, el Señor lo necesita a usted con sus años. Hermana Gaby, el Señor la necesita a usted. Jóvenes, Luis, eres tan valioso en el reino de Dios, tu sabiduría. Dios está llamando a todos. Este trabajo no es para los adultos, los ancianos, los niños, es para todos. El llamado es para todos. Quiero que se ponga sobre sus pies en un momento. Señor, haznos entender que el llamado para nuestras vidas es lo más importante. ¿Cómo cumpliremos este llamado que Jesús está haciendo a nuestro corazón hoy en día? ¿Cómo cumpliremos con este llamado? Hermano, hermana, Dios te está llamando. Jesús mismo está haciendo un llamado a tu vida. Jesús está haciendo un llamado a tu corazón. Jesús te está haciendo un llamado para llevar su obra aquí en la tierra. Jesús está en medio nuestro. Jesús ya no está aquí, está en la presencia del Padre. Pero Jesús está en ti. Jesús está en ti. Él quiere usarte a ti para cosas grandes. Él quiere usarte para hablarle a multitudes, para hablarle a una familia, para hablarle a alguien que está pasando por situaciones difíciles. A lo mejor a un lado de tu casa hay una mujer que está batallando con su familia, con su esposo, con sus hijos, y te quiere usar a ti. ¿Cuánta compasión tendremos por los demás? ¿Sabes? ¿Sabes cuándo lo vamos a entender? Cuando vamos al lugar de oración y vamos a conocer el corazón de Dios. Cuando conocemos el corazón de Dios es un corazón que está dolido y tiene compasión en este momento por las familias, la gente que están atravesando momentos difíciles. Si queremos entender el llamado, solamente tenemos que doblar rodillas y decirle: Señor, muéstrame qué debo hacer. Y el Señor va a llenar tu corazón de compasión, de misericordia. Va a llenar tu corazón y ver las grandes necesidades. ¿Saben? Las ciudades, las naciones, las más grandes necesidades parece que pueden ser alimenticias, pueden ser de dinero. Cuando usted habla con alguien y dice: hay escasez de alimento, hay escasez de dinero, pero lo más importante es que hay en el corazón de la gente. ¿Cómo está en su vida espiritual? ¿Cómo están sus mentes? ¿Cómo están sus corazones? Familias quebradas, corazones dolidos, mentes, niños que se están suicidando, personas que necesitan de su llamado, personas que necesitan de lo que Dios ha puesto en usted. Usted ha sido llamado no nomás para llenar un espacio en un lugar. Usted ha sido llamado para contar las verdades de Jesús y mirar la gran necesidad, la compasión más grande del ser humano, que es la salvación de su alma. Levante sus manos ahí donde está.
y oremos juntos. Jesús, perdónanos si no hemos cumplido el propósito, pero el día de hoy, Señor, el día de hoy has hablado a nuestras vidas tan directo, Jesús, que hoy, Señor, nos sentimos insuficientes, pero creemos que tú en nuestras vidas eres suficiente. Nos hemos sentido cohibidos en no poder hacer las cosas. Nos hemos sentido como que aparentemente no podemos hacerlo. Precisamente esas fueron las palabras de Jesús. Separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí no pueden hacer nada. Jesús, aférranos más a ti. Que tú seas, Señor, lo que busquemos, lo que anhelemos cada día en nuestra vida. Que en nuestro corazón arda y haya una sed ferviente por ti, Señor. Te doy gracias por haberme escogido. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Te doy gracias por haberme escogido. Te doy gracias por haberme llamado para tus planes y tus propósitos, Jesús. Mira, si tú estás aquí en este lugar y no has conocido el amor de Jesús, hoy Jesús está haciendo un llamado a tu vida. Si tú estás aquí en este lugar y no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios te está haciendo un llamado en este día a tu corazón. Solo tienes que hacer una cosa: levantar tu mano ahí donde está y aceptar el llamado de Jesús a tu vida. Si tú estás aquí en este lugar y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, solo tienes que levantar tu mano ahí donde está. No te dé pena, levanta la mano y di: hoy te quiero aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Dios te bendiga, puedo ver tu mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? Aleluya, aleluya. O alguien más que quiera reconciliar su vida con Cristo. A lo mejor tu vida no ha andado bien y el día de hoy quieres reconciliarte con Él. ¿Alguien quiere reconciliar su vida con Cristo? Levanta su mano derecha ahí donde está. Dios te bendiga. Aleluya. Dios te bendiga. Puedo ver tu mano allá. Dios te bendiga aquí. Puedo ver tu mano. Puedo ver tu mano allá. Dios te bendiga. Oremos juntos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por estos valientes que han levantado su mano, Señor. Gracias por estos valientes que han dicho sí al llamado que tú has hecho para sus vidas. Te doy gracias. Doy gracias, Jesús, por la cruz. Doy gracias porque aunque dejaste todo lo que tenías, el trono de tu gloria, todo lo que tenías, nos miraste con compasión. Nos miraste, Señor, con una gran necesidad en nuestras vidas. Y hoy, Señor, te damos las gracias a ti. Porque si el día de hoy estamos aquí, Señor, es por tu gracia y tu misericordia. Señor, bendigo mis hermanos que han dicho sí a tu llamado. Y Señor, declaramos que seremos claramente diferentes al mundo, Señor. Porque nosotros no somos de aquí, Señor. Hay un lugar que has preparado para donde tú estás. Nosotros también estemos, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya. Podemos cantar un cántico. Amén. Recibe toda la gloria. Creo en ti. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar este cántico y nos despedimos. Aleluya. Aleluya. Mira qué maravilloso. Qué maravilloso es el Señor en nuestras vidas. Cuánto gozo es saber, para mí, el saber que hemos sido llamados con propósito. Amén. Así es que denle un aplauso a Cristo una vez más en esta tarde. Creo en ti. El verso. Otro. Aleluya, vamos a cantar este cántico. Vamos a cantar este cántico y nos despedimos, amén. Así como David, vamos a cantar este cántico, amén. Porque tiene que haber gozo en nuestras vidas, amén. Aleluya.
Vamos a cantar este cántico y nos despedimos. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Padre Claudia. Oh, sí, Jesús. Ana Claudia. Así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, y así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David, y así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Oh, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre, me ha hecho libre. Aleluya. Esa es la libertad que tenemos en el Señor. Pastor Milian nos despide, mi hermano. Aleluya. Aleluya. Qué bendición. Amén. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos se han gozado este día? Amén. Es precioso estar en la casa del Señor. Lo vamos a hacer despedidos, diciéndole al Señor, nos vamos de este lugar, pero tú te vas con nosotros. Pero Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo bendigo a toda esta congregación. Te doy gracias porque nos has unido este día para regocijarnos en tu presencia, para alabar tu nombre, para escuchar esta palabra tan sabia, Señor, que espero que cada uno de ustedes la guarde en sus corazones y la pongamos en práctica. Señor, llévanos a ser tus servidores, a ir como tú nos has mandado y predicar el evangelio a toda criatura, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a aquel que esté en necesidad, Padre. Ayúdanos a ser tus embajadores donde quiera que vayamos. Bendice este lugar, bendice al pastor, bendice a su familia, a los que ministran en la alabanza, Señor, a los que ministran recogiendo la ofrenda, a todos aquellos que sirven. Bendícelos, llénalos de tu presencia, Señor. Eso es todo lo que te pedimos, danos de tu presencia. La gloria sea para ti, Señor, y la bendición para nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos la otra semana. Amén. Gracias, hermano pastor. Estamos despedidos, amados hermanos. Dios me los bendiga y Dios les guarde.